Suerte. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, se ¿Cómo les escucha. va? Bueno, bárbaro. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue en el examen? Bien, doctor. ¿Sí? ¿A Bien. todos les fue bien? ¿Todo lo que estamos ahora, a todos les fue bien? Sí. 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 Bueno, bárbaro. No era tan difícil por lo que pude ver y las preguntas que hice son preguntas que vimos en clase, así que no era tan difícil. Bueno, vamos a empezar con el tema de los contratos. Porque el doctor Otto, la clase que le queda, ¿le gustó la clase de Otto? Sí. Sí, estuvo muy buena esa clase. Sí, sí. Está trabajando mucho en ese tema y es un tema que desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista jurídico hay muchas cuestiones que necesariamente tienen que ser saldadas, que no lo están del todo. Además Pero que es un tema que nunca más lo vemos en la carrera, me parece. no, te está hablando un viejo. De la época mía teníamos una materia que era intereses marítimos, en donde se tocaban todos esos temas, pero hoy, dentro de nuestra cátedra, por eso optamos por invitar a Otto a que dé esa clase, porque sé que no la tienen en otra materia. Y es una realidad también, chicos. Hoy por hoy el derecho está en constante crecimiento. Y la verdad que lo que también tienen que apuntar ustedes es a las distintas ramas del derecho. Por eso yo trato siempre de hablarles de que está todo sincronizado, porque se acabó el tema de los daños y perjuicios, el tema de las ejecuciones, son todos temas que están trillados, digamos, y hay que apuntar a cuestiones del derecho a distintas ramas, como es el aduanero, el aeronáutico, el marítimo, que merecen también de nuestra parte el tributario, que merecen de nuestra parte una atención, porque acá en Mar del Plata no hay personas que se dediquen, profesionales, a esas ramas. Claro, es mucho más simple lo que uno sale y conoce, pero
la verdad que hay ámbito de aplicación en varias ramas del derecho, y no solamente hoy tenemos defensa del consumidor, perspectiva de género, que casualmente el otro día yo creo que les comenté que a las personas que están con los exámenes aprobados para juez, el Consejo de la Magistratura ha sido una materia que no ha dejado de lado, al contrario, ha preguntado mucho. Y el otro día en un posgrado, yo le comenté a la persona que estaba dando la charla que era juez, porque se le preguntó en un momento si aplicaba perspectiva de género. Y mucho decía que no, que es interesante, que le gustaría, que le gusta, pero, y yo creo que más que me guste o no me guste, es una aplicación que hoy los jueces tenemos que hacer cabalmente del derecho, como también lo es el tema de defensa del consumidor. Bueno, vamos a empezar con los contratos agrarios. Acuérdense que una vez que finalicemos la tarea de ir viendo y analizando los distintos contratos, yo lo que quiero, y por este medio ya lo he hecho el cuatrimestre pasado, en los 2 cuatrimestres pasados, mejor dicho, o sea, el año pasado, es que redactemos entre todos un contrato, porque la mayoría de ustedes tiene contratos, ¿no es cierto? Ya la tienen la materia. Bueno, yo quisiera saber cuál de ustedes ha redactado un contrato en la materia contratos. Y Yo en mi comisión lo tuve que hacer. ¿Lo tuviste que hacer? Sí. Bien, ¿te resultó extraño, raro, difícil? No me resultó difícil, y encima era elección. Nosotros hicimos un contrato de locación de inmueble. Bien, es un poco lo que es el arrendamiento. Pero Claro. yo creo que ustedes, algunos, estarán en mejor oportunidad para recibirse, capaz que le quedarán 4, 3, 2 materias, y es importante no ir a buscar un contrato preestablecido, sino que realmente puedan ustedes proceder a redactar un contrato, y eso también habla de la profesionalidad. Bueno, chicos, empezamos con el tema de los contratos agrarios. Discúlpeme, ¿alguno, si le interesa para los próximos martes? El martes que viene es 25, no tenemos clase, pero digo, ¿a alguno le interesaría tomar algún contrato y dar la clase del contrato? Esteban. Sí, doctor, no tengo problema. Perfecto. Arrancamos el martes, creo que es 1 de junio, ¿no? Si mal no recuerdo. Perfecto. Vos quedate tranquilo que yo te apoyo, la hacemos juntos, no te hagas problema, pero por lo menos para ir que vayan divisando. Y así vamos sucesivamente. Cuando terminemos hacemos un contrato entre todos. Bueno, el tema de los contratos agrarios y el Código Civil. Ustedes sabrán cómo estaba diagramado el Código Civil, hoy ya Código Civil y Comercial. Vélez, cuando explica los motivos por qué elimina del Código el derecho enfiteutíco, en el 2503 del viejo Código, decía que el contrato de arrendamiento era como un intermediario entre los propietarios y los cultivadores o creadores de ganado. Entonces, entendió que era un intermediario necesario, completo, y que no había sentido seguir con el derecho de enfiteusis. Por supuesto que no aparece el arrendamiento en el Código Civil. Es más, si ustedes hoy pueden ver, hoy sí tenemos una división por la ley de alquileres donde hablamos de urbano y rústico. En ese momento se hablaba de la locación y no se hacía una distinción entre rústico y urbano.
No obstante, en el título sexto, sección tercera del libro segundo, cuando se refiere al contrato de locación, tampoco formula ninguna distinción entre locaciones urbanas y locaciones rurales. Esa ausencia de normativa en cuanto a lo que era la materia del arrendamiento de fondos rústicos, como decía Resónico, en un país donde estaba un colono, un arrendatario, extensión de tierra muy amplia, escasez de manos para trabajarlo, y los métodos de laboreo eran simplísimos. Acuérdense que cuando hablamos nosotros de derecho agrario, yo les comentaba que siempre se veía desde un prisma distinto, ¿no? Pero siempre se hacía la crítica de que en este país, donde tenemos tanta extensión de terreno, que no está toda ocupada y trabajada por el hombre de campo, y que siempre a veces resulta antifuncional cuando hablamos de los caracteres de la mini y el máximo terreno para cultivar, ahí es donde empiezan los problemas, porque no se olviden ustedes que a posteriori de la redacción del Código Civil, empieza lo que es la inmigración. ¿Qué pasaba con las explotaciones? Tanto agrícolas como ganaderas. ¿Quiénes las llevaban a cabo? ¿Qué les parece a ustedes que las llevaban a cabo? Los arrendatarios, la gente que vino con la inmigración. No, precisamente, Esteban, no, lo llevaban a cabo los propietarios con la ayuda de alguna persona. Cuando surge la inmigración, a la cabeza Cuyén, ahí se empieza a establecer la idea del arrendatario, del arrendamiento. Empieza a tomar, como también lo es la parcería pecuaria. Después vamos a distinguir la parcería pecuaria de la parcería agrícola. Había que ver que era un movimiento masivo por la inmigración y que necesitaba realmente de un estudio, de una aplicación, de un trabajo agrícola-ganadero. Es con el ingreso de Cuyén, que es uno de los inmigrantes que más se aferró a esta idea, por un lado. También tenemos a Sampere y a Castellanos. No encuentran las mejores posibilidades cuando intentan esbozar la idea de los contratos de arrendamiento. Porque debían afincarse bajo un régimen de arrendamiento que ya estaba establecido, pero por el uso y las costumbres, porque el Código Civil lo asimilaba como un intermediario, pero no le daba énfasis en lo que realmente correspondía a este tipo de contratos. También hay que decir que, como lo expresaba Gori, colonización pasó a ser una denominación mal aplicada en los planes privados de la subdivisión de latifundios. Acuérdense que estábamos minifundio y latifundio, que los dos eran antieconómicos y antisociales. Y que para arrendar chacras a veces no estaba bien perspectiva, bien desarrollada. ¿Qué trajo la inmigración? Y esto no surge solamente del derecho agrario, surge de la historia y del pasado de nuestro país. Trajo como consecuencia el desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque había más manos que trabajaban la tierra, porque empezaron a haber técnicas modernas, porque empezó a haber el tema del transporte, porque empezó a haber también todo lo que hacía la productividad del campo, y ahí empieza a surgir la empresa agraria como una institución tendiente a que con la unión de que no podían solos, acuérdense que habíamos hablado que las cooperativas sirvieron como sostén y sustento para aquel que no podía solo, tal vez asociado,
podía llegar a conseguir los logros que solamente no lo podían hacer. Entonces, la inmigración, la tecnificación del campo, el comercio internacional, provocó la necesidad que hace un cambio en la explotación, pero ese cambio de la explotación no tenía un sustento jurídico apropiado. Y es así que empezó a haber problemas de carácter político, social, económico, cultural y además jurídico, porque el codificador no pudo prever esto y no teníamos en nuestro Código Civil una normativa específica. Ustedes, si se acuerdan, tal vez de Civil 1, ¿qué caracteres tenía el Código Civil? ¿Ustedes se acuerdan algunas de las características que me pueden decir, sí, doctor, en esto el código era así, asá? ¿Alguno se acuerda de algunas características del Código Civil? Esto lo han visto en Civil 1, ya sé, hace lejos y hace tiempo, pero por lo menos alguna idea. Esteban, yo me animé a tomar mate, veo que estás tomando mate y alguien también, así que tomo un matecito. Me parece buenísimo. Está bien, doctor, Bueno, no hay problema, yo lo acompaño. bárbaro. ¿Qué les parece, chicos, del Código Civil? ¿Qué les parece que alguna idea del Código Civil? Por ejemplo, en cuanto a la propiedad, ¿ustedes qué entienden que el Código Civil interpretaba, por ejemplo? Que a veces contrastaba con lo que es lo rural y el trabajo rural. María Laura, Delfina, Candela, Isabela, Maite, Lucía. Si yo mal no recuerdo, se apoyaba mucho o era una visión más apoyada en el propietario que en el eventual arrendatario. El dueño de la tierra era el dueño de todo, inclusive, un poco receptando el espíritu de las primeras leyes romanas en cuanto a la propiedad y todo ese tipo de cosas. Exactamente, porque el Código Civil, que fue tomado por Vélez en muchas de sus normativas del derecho francés, tomaba el derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad de manera absoluta, dominio perfecto absolutista, donde no había un escenario propicio para establecer normativas adecuadas para lo que es la tarea agropecuaria. Entonces, eso trajo a muy poco plazo, porque ustedes imagínense, la inmigración, la tecnificación, la comercialización internacional, generó, no nos podemos mantener con la normativa del Código Civil. ¿Por qué? Y porque a veces el Código Civil no había evolucionado de la forma que venía evolucionando la persona. También lo digo hoy siempre les remarco yo esto, chicos, el derecho nunca deja de crecer. Y más en estos tiempos, con la tecnificación y los cambios que estamos viendo de manera continua, el derecho avanza a veces muy rápido y a veces se nos escapa el tren. Por eso hay que estar muy atento. Por eso hoy tenemos que estar atentos a lo que nos dice el Código Civil y Comercial, que transformó lo que era el Código Civil y esas normas totalmente no aledañas a lo que el derecho en sí hoy precisa. Claro, ¿teníamos alguna normativa específica del derecho agrario? No. ¿Cómo nos manejábamos? Nos manejábamos con el Código Civil. Claro, pero para la parte más débil, el arrendatario o el aparcero tomador en la parcería, esa normativa no era aplicable. ¿Qué pasaba, por ejemplo? En muchos aspectos, tienen que tener en cuenta que también el debate vino porque hubo un notable cambio a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se cambió el escenario político, social y económico, y también jurídico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros teníamos primero, en esa época, rara vez
los contratos agrarios se formalizaban por escrito. Y muchas veces no tenían un plazo. Entonces, ¿qué teníamos que tomar? Y bueno, si el contrato no tenía plazo y era verbal, se entendía que si los frutos se recogían todos los años, el plazo de duración era de 1 año. Ahora, si los frutos no se recogían al año, sino un tiempo mayor, debía estarse para la finalización de ese contrato al tiempo que se realice la cosecha. Claro, esto trajo ¿qué inconvenientes? Que yo, arrendatario, parte más débil de la relación, siempre estaba en ascuas, siempre estaba en esa, si quieren, escenografía de incertidumbre, si voy a seguir o no voy a seguir laboreando el campo. Porque estaba, ¿qué? Y estaba a lo que me disponía cabalmente el propietario. Y muchas veces el propietario, ejerciendo ese dominio absoluto, como bien dijo Esteban, de la propiedad particular, individual, y no con un contenido social que pueda servir para enervar y seguir creciendo tanto la economía, la cultura y los métodos de producción, llevó a que el arrendatario, el que trabajaba la tierra, estaba expuesto a cómo se levantaba el propietario para saber si se seguía o no con el contrato. Esto fue inconveniente total, nunca pudo aceptarse esas condiciones. La absoluta falta de estabilidad puso al arrendamiento o a parcero que no podía encarar una explotación racional seria, porque no sabía en qué condiciones seguía, porque estaba obligado a lo que el propietario dispusiera. Y esto trajo como consecuencia la necesidad, y esto Brevia lo pone muy de realce, Perellana, los doctrinarios en el derecho agrario, fueron marcando un rumbo diciendo, esperen, tenemos una inmigración masiva que realmente quieren trabajar la tierra, tenemos extensiones de tierra, dijimos que el latifundio no sirve porque es antieconómico, antisocial, busquemos la forma de dar la oportunidad a partir de normativas precisas para que el arrendatario que trabaja y se esfuerza por el trabajo en esa tierra tenga una estabilidad y tenga la posibilidad el día de mañana de adquirir la parcela propia, que unido a lo que habíamos hablado del crédito agrario, era esos tipos de créditos que se daban a gran escala. Claro, y empezó a ver que las grandes explotaciones siempre tenían algún arrendador único. ¿Por qué? Porque estaba dominado por los grandes capitalistas y terratenientes y era muy difícil llevar a cabo el laboreo. Es así que surgen 3 normativas, 4. Yo se las enumero y les digo el año. Lo importante es el resumen. Así, en el año 1921, había pasado ya tiempo del Código Civil y de cómo se manejaban, aparece la ley 11.170. Primera normativa de arrendamientos y aparcerías. Perdón, profe, dijo 11.170. Exacto, Candela, exacto, 11.170. En el año 32 aparece la ley 11.627. En el año 48 aparece la 13.246. Ley madre. Si hay una ley práctica, eficaz y concreta, es la 13.246. Y en el año 80, la 22.298.
Esta última, que ya data de hace 40 y pico de años, no considero que esté adecuada para la realidad que hoy enfrenta nuestro país en lo que hace a la legislación agropecuaria. Fíjense ustedes, desde el 48 al 80 nos rigió la 13246, ley madre. Si ustedes buscan la 22298, aparece como que está reformando la 13246. La ley madre de arrendamientos y aparcerías es la 13246. 40 años después, cuando aparece en 1980 la 2298, borra con el codo la normativa precisa, clara, que nos ilustra la 13246. Claro, se dio en un momento especial de nuestra historia, gobierno militar, y borró, ¿por qué digo con el codo lo que se había escrito con la mano? Muy simple. Sacó 3 institutos, que era la revisión, la remisión y la interpretación de los contratos. La remisión es el perdón. Cuando yo hablo de remitir una deuda, es el perdón de la deuda. Cuando hago la remisión parcial, es una quita. La ley 13246 del año 48 establecía que cuando hubiese un desequilibrio entre las partes, las mismas partes podían ver la posibilidad de que el arrendador dé la oportunidad de restablecer las condiciones del contrato. La revisión era cuando se habían modificado los estándares dados en el contrato y las partes tenían la oportunidad de revisar las condiciones del contrato. Y después está la figura que va por la interpretación, que es la del tracto sucesivo, que también la elimina la 2298. Claro, empieza a jugar el 1198, pero creo que la normativa específica de la 13246 tenía que servir de modelo, y sin embargo, de un plumazo la corrieron un costado. Son cosas que hacían a la eficacia en el procedimiento agropecuario. Vuelvo a reiterar, la 22298, que se hizo 32 años después de la ley madre, y que era posibilidad de una reforma, porque en esa época, en los años 80, también había ciertas normativas y ciertas cuestiones sociales que nos llevaban a un cambio. Desaprovechamos la oportunidad. Yo siempre digo esto, y cuando también hablamos de la ley de quiebras, no sé si alguno está cursando quiebra de los chicos que están acá. ¿Alguno está cursando quiebras? Antes teníamos una junta de acreedores, donde los acreedores discutían con el deudor la forma de pago y la posibilidad de afrontar. Claro, ¿qué tenemos hoy? El Common Law. ¿Y el Common Law qué es? Y es una forma de poder ver cómo los acreedores pueden darle oportunidad al deudor fallido a los efectos de estructurar su empresa o su economía para poder saldar las deudas. Fíjense que este clampdown lo sacamos de un derecho que no tenemos nada que ver, que es el derecho inglés, también de Estados Unidos, normativa que, vuelvo a repetir, lo hacemos en el aire, es un redondel, y estamos todos conformes que es un redondel. Cuando bajamos a la realidad, lo que tenemos es un cuadrado, y vemos que el redondel que proyectamos no ingresa en el cuadrado. Evidentemente, la ley nueva de quiebra fue en un momento determinado donde algunos poderosos necesitaban que el Estado les dé una, entre comillas, mano para poder salir de los ajustes económicos y de la situación. Que en definitiva tampoco era tal, porque, vuelvo a repetir, estaba peor la clase media y la clase humilde como hoy. Y estos grandes empresarios se les tiró un salvavidas
¿Pero qué? ¿Modificaron una ley por 1 o 2? Cuando no respetaron los institutos que en la ley 19.551 establecía para los concursos y las quiebras. Hoy tenemos una figura de Neto Corte Inglés que no pega ni con cola. Y en esto pasaba lo mismo. Metemos Código Civil, pero el Código Civil no está. ¿Por qué no está adepto a esto? Porque no tiene, lo que dijo muy bien Esteban, el dominio privado absoluto y no de un contenido social, y lo que necesitaban en esa época los arrendatarios, que era laborar y llevar a cabo el trabajo de la tierra y el crecimiento de ellos, por supuesto, y de lo que es la economía regional de un lugar, no estaba dado porque el propietario tenía el régimen del Código Civil. Propiedad individual, absoluta, individual, eran todas normas de neto contenido individual. Y ahí salen estas 3 leyes con la reforma del 80 de la 2298. Vuelvo a repetir, yo no les voy a pedir jamás una ley de memoria. Sí que hagan un ajuste de cómo venía la historia de estos contratos. Por supuesto que hubo críticas. Como siempre, en este país siempre hay críticas, nunca constructivas. Claro, pero estas leyes, la 11.170, 11.628, no eran adecuadas. Está bien, no eran adecuadas. Te doy la mano. Pero ¿qué pasó? Hay que sacar de lo malo las cosas positivas. Fueron estas 2 primeras leyes, 11.170 y 11.627, el peldaño para establecer la regulación de los contratos agrarios. Ya sé que carecían, ¿por qué? Porque no establecían el orden público. Y el orden público no nos tenemos que equivocar. El orden público no es porque la norma lo dice o no lo dice. Porque hay normativas, ley de defensa del consumidor, ley de tarjeta de crédito, me hablan que son normas de orden público. Pero hay normas que no dicen que son de orden público y sin embargo contienen el orden público, porque está dado por la naturaleza de la materia y de las condiciones de esa misma naturaleza de la materia. Y la materia agropecuaria, por el sistema del uso y de lo que es a nivel económico y social, tiene que estar revestida de orden público. Está bien, la ley 11.170 y 11.628, bajo ningún aspecto decían que eran normas de orden público, como sí lo dijo la 13246 explícitamente y la mantiene la 2298. Pero por eso solo la vamos a sacar de juego. No, lo que hay que establecer es, pese a la deficiencia de estas 2 primeras leyes, año 21 y 32, tuvimos las primeras normativas en lo que hace a los contratos agrarios, que antes yo tenía que buscarlo, ¿dónde? En el Código Civil, y no se adaptaba. Con lo cual es merecedor de elogio que por lo menos en el año 1921 ya tenemos normativa específica de los contratos agrarios. Esto es fundamental y ha sido así necesario para establecer que pese a la insuficiencia y que debió ser reemplazado el Código Civil por esta normativa, siempre los principios que trajeron esta norma, tanto la 11.170 y 11.627, han sido sacar la concepción individualista que tenía el Código Civil y tener un contenido de más corte social y visto desde el punto de vista de la parte más débil, a la que en una relación contractual debería ser a la que hay que sostener. Parece que estuviéramos hoy, esto es año 1921, lo que hay que ver es, hoy esto es, sí, ya todos conocemos, la defensa de la parte más débil.
Pero en el 1921, yo quiero que se transporten esa fecha, era muy difícil dentro del entorno social y económico introducir dentro de lo que era el derecho agrario esta normativa de neto contenido social. Debía ser la concepción individualista, dominial del Código Civil por una función productiva y por una función social del derecho de propiedad, no del carácter individual del derecho de propiedad. Porque eso sí el Código Civil lo enaltecía, pero no nos sirve para nuestra materia. El derecho de propiedad debía ser adecuado ¿para qué? Para el laboreo de la tierra, llevado a cabo en principio por los arrendatarios, y que tengan la posibilidad los arrendatarios de crecer, de tener estabilidad, de no estar inciertos frente a aquel que es el propietario, que tiene todas las de ganar, y yo quedarme a expensas de lo que él diga. No, señor. ¿Hay una ley de arrendamientos a parcerías? Sí, apliquémosla. ¿Por qué? Porque no podemos estar únicamente a lo que dicta un código civil inadecuado para la materia que estamos enarbolando, que es el derecho agrario y el derecho pecuario. No tenían una declaración expresa de orden público, pero como dije, salía de la naturaleza de la materia en tratamiento. Lo disponían como implícitamente, no explícitamente. La 13246 sí nos va a dar una normativa, esto se me acaba de caer la ley, una normativa que tenía en consideración la función social de la tierra. Y fíjense que es uno de los eslabones cuando dimos la definición de derecho agrario, cuando dimos también la definición de por qué era necesario el uso de las cooperativas como instituciones que llevarían a un mejor sentido social y de desarrollo y de producción. Y hay algo también claro, que sí lo tiene la 13246, porque eso es la ley madre. La 11170, año 21, y la 11628, no distinguían el arrendamiento de la parcería. Era todo mezclado. Está bien. A ver, no busquemos perfección. Lo que busquemos fueron las primeras normas alejadas de lo que estatuía el Código Civil. No eran perfectas. Claro, la 13246, claramente, hoy, después con la reforma del año 80, gracias a Dios eso no se tocó, pero la 13246 del 48 ya me distingue normativa de arrendamiento de normativa de parcería. Porque hay que ver que son dos contratos distintos. Chicos, hay mucho más contratos, capitalización de hacienda, accidentales, hay varios, por eso digo, Esteban va a arrancar el 1 de junio con lo que es arrendamiento, por ahí Candela puede seguir con la parcería, y María Laura con la parcería pecuaria, y Candela con la parcería agrícola. Pero pasa por ahí. ¿Y qué diferencia es? Y el arrendamiento es cuando, y en esto Esteban, Candela y María, que ya organizamos para que lo vayan viendo, hay algo que cuando compartamos, pero ojo, yo no les meto toda la presión, lo leen, lo pueden leer, no hace falta, no me digan, no, doctor, estoy cursando tal, no puedo. No, tenés la ley a mano, tenés un código comentado a mano o tenés un libro a mano. El tema es que se haga ida y vuelta. Eso es lo que se necesita en esta materia. Porque a veces, donde manda capitán, no manda marinero. A mí también me gustaría dar ciertas circunstancias de lo que son los recursos naturales y medio ambiente. Pero uno tiene que seguir la pauta del titular, que es el cacique. Vos seguís dando esto que a los chicos lo hacen entender y demás. Sí, hay que ponerle un poco de empuje porque la verdad que esto a veces se hace, no digo
aburrido, pero hay que ponerle condimento, porque si no, si yo ni simplemente les enumero las leyes y les digo lo que tratan y no vemos el contexto en general y no buscamos la unión con las distintas ramas, muchachos, soy el primero que digo, chicos, hasta la semana que viene, porque sí, porque es un aburrimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que fijar? Pero lo que yo digo es para que utilicen el raciocinio el día de mañana. El maestro Morelos siempre decía lo mismo. El abogado tiene que tener raciocinio. ¿Y a qué aplicaba esto? No actuar de manera propia, imperante, sino cuestiones razonadas, analizadas. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que ver en primer lugar? Que la ley no me dice, el arrendamiento es el uso y goce de un predio por parte de uno y que ese le abona por ese uso y goce un precio cierto en dinero. Y yo te diría, y no es un contrato real. Entonces tengo que decir, es la obligación que una parte confiere a otra del uso y goce. No es el uso y goce, porque no es un contrato real, no empieza a jugar cuando me dan la tenencia del terreno. Empieza a jugar cuando convenimos el contrato, es una obligación de dar, no es dar, es una obligación de dar. Lo mismo, chicas, Candela y María, Laura, con la parcería. No es el derecho de que, no, es la obligación de una parte de entregar a otra la parcería. Fíjense que el arrendamiento es como si fuera un alquiler. Yo me obligo a entregar el uso y goce de un predio y Esteban tiene la obligación de trabajarlo, laborearlo y pagarme por ese uso y goce. Un precio cierto en dinero, y esto es característica. ¿Cómo me lo puede pagar? Por mes, por semestre, por año. Y la parcería es la obligación de una parte de entregar el uso y gozo de un predio con plantaciones, con animales, o sin plantaciones, sin maquinaria y sin animales, para realizar una tarea agraria para la parcería agraria o pecuaria para la parcería pecuaria, con la obligación de repartirse los frutos. Fíjense qué diferencia, para que ya lo vayan teniendo, no que ya lo sepan, sino que vayan razonándolo. El arrendamiento es como un alquiler. Yo me cruzo de bracitos. Todos los meses espero que Esteban me pague. Yo, Fabián, tengo que trabajar con Esteban. No, señor, yo a Esteban me obligué a dar en un negocio un predio para que él lo trabaje. Eso sí, tiene que trabajarlo adecuadamente y de la forma que está establecido el contrato. Y yo todos los meses, si fue por mes o semestralmente o al año, percibo por ese uso y goce de Esteban una suma cierta en dinero. Y la parcería, esperá, y ahí vamos a discutir con Candela y con María Laura. Entrega solo animales, ¿no? La parcería para y los frutos. María Laura, por eso dije, Candela que haga la parcería agraria y vos la pecuaria, una clase y una clase. ¿Por qué, María Laura? Porque yo a parcería puedo hacerla desde el punto de vista agrario como desde el punto de vista pecuario. Por ejemplo, María, vos fijate que la parcería es un contrato en virtud del cual una parte, a parcero dador, se obliga, no entrega, como el arrendamiento tampoco, me obligo a entregarte a vos un predio rural. Y ahí Esteban y la chica nos van a decir, ¿y cómo determinamos un predio rural? Porque la ley no me lo está y la reglamentación me habla del fuero urbano. ¿Cuándo es un fuero urbano? Entonces vamos a interpretar que será rural si no tiene las características de un fuero urbano. Cuando está dividido por manzanas, lotes o solares, ahí hay una clara distinción. ¿A qué voy, María Laura?
me obligo a entregarte a vos un predio. Vos a parcela tomadora. Un predio libre para que vos realices la siembra y cosecha de soja. ¿Y cuál es mi obligación? Colaborar con vos, porque después vamos a repartir los frutos. No es como Esteban. Yo me obligué a entregar a Esteban un predio rural, pero yo me quedo de bracitos cruzados. Esteban todos los meses poniendo tabalaganza, ¿no? En cambio, María Laura, yo con vos me obligo a entregarte un predio libre, o un predio con plantaciones, con maquinarias, con animales, con el objeto de repartirnos los frutos. Quiere decir, María Laura, que vos vas a tener participación. Quiere decir que vos no vas a estar, en este caso yo no voy a estar como con Esteban, de bracitos cruzados. Voy a estar, María Laura, mirá, hicimos un inventario, vos me tenés que avisar 30 días antes de que vas a levantar los frutos, porque vos no podés levantar los frutos sola, porque hay un condominio en lo que vos estás produciendo, y vos me tenés que avisar a mí, y también te establecimos en el contrato qué es lo que yo, a parcero dador, que te entrego el predio, vos a parcera tomadora, qué es lo que yo como a parcero dador tengo que contribuir, porque después vamos a repartir los frutos. Entonces, chicas, cuando ustedes hablen de la parcería, lo primero que se me viene a la cabeza, y ya les doy una ayudita para entretenernos un ratito en la clase de ustedes, a posteriori de la de Esteban, será el 8 y el 15 de junio, es preguntarnos, entonces la aparcería es un contrato de sociedad. Y bueno, dejo el signo de pregunta. Porque si usted dice que usted me entrega un predio para que yo lo trabaje, y usted, cumpliendo las obligaciones de su parte como aparcero dador, propietario, y yo como tomador, y después vamos a repartir los frutos, entonces hay una sociedad. Y yo les diría, el primer puntito a tratar es, la parcería, ¿es un contrato de sociedad? ¿Quién está cursando sociedades, chicos? ¿Hay alguno que esté cursando sociedades? ¿Nadie? ¿Quién está haciendo quiebras? Yo, profesor. ¿Quién? Lucía. Sociedades ya la tenés. Y bueno, Sí, ya la pasé. ahí vamos a discutir con Lucía, Candela, María Laura y todos, el contrato de aparcería, ¿es un contrato de sociedad? ¿O no encuadra dentro del lineamiento de un contrato de sociedad? Esas son las cuestiones que realzan, y cuando yo hablo de razonar, es eso. Yo no tengo que estudiar memoria, yo tengo que estudiar analizando, tanto ustedes como uno. Cuando uno analiza una sentencia de otro juzgado o otro tribunal, hay que hacerlo con la razonabilidad. Y cuando uno dicta una sentencia, lo tiene que hacer de esa misma virtud y desde esa misma óptica, usando la razonabilidad. El abogado siempre, no solamente conocimiento, capacidad, sino también utilizando la razonabilidad, porque eso es ser un hombre de derecho. Claro, entonces tenemos hoy una ley que es la 13246, reformada por la 22298, que en su primer artículo me va a fijar las bases. Estas bases no estaban dadas ni en la 11170 ni en la 1127. Maite, ¿te mejoraste de la mano? La mano era la que tenías con problemas, ¿no? No, la cara, perdón, pero me acordaba que algo te había pasado. La ceja, sí, ya me saqué los puntos. Sí. Bien, bien, cuidado ahora. Bueno,
perdón, pero yo por ahí me acuerdo de cosas y lo digo porque, chicos, fíjense ustedes que la ley 13246, reformada por la 2298, que gracias a Dios esto no lo tocó, dice, los preceptos de esta ley son de orden público. ¿Qué diferencia hay? Que la 11.170 y 11.27 trasuntaba el orden público, pero no lo decía de manera expresa. Se dejaba traslucir por la materia de que trataba los contratos agrarios en la función de lo que es la producción, la economía y lo social. Las normas de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios e insanablemente nulos y carentes de valor cualquier cláusula o pacto que se realice de manera contraria y se haga con fraude a la ley. Fíjense ustedes qué claro. Primero, orden público. Lo dice la 13246 y lo mantiene la 2298. Y sí, porque es el espíritu. Y gracias a Dios, que ya en el año 48 queda de manera explícita, no implícitamente como lo tenían las otras leyes. Irrenunciable los beneficios. ¿Por qué? Porque ahí se equipara. Yo, arrendatario, no puedo renunciar a los beneficios que me da la contratación que he hecho, sea arrendamiento, sea contrato accidental, sea parcería, sea capitalización de hacienda, sea cría de ganado. ¿Por qué? Y porque si soy la parte más débil. Y los derechos que me otorga la ley, yo no los puedo renunciar. Por supuesto que poder renunciar a aquellos derechos que me conviene renunciar, porque más que derechos son cargas. Pero en principio los derechos del arrendatario son irrenunciables. No los que percibió, porque ya están percibidos y quedan uno, pero los derechos que estén en expectativa no pueden ser renunciados porque están a favor del arrendatario y del aparcero tomador. Con lo cual esto tampoco lo disponían las otras dos normas, pero sí había ya un resguardo porque se empezó a testear y a regular, aunque sea de manera conjunta, sin separar el arrendamiento y la parcería, que lo hace la 13246, un carácter normativo claro y preciso. Nulos y carentes de valor cualquier cláusula o pacto en contrario. Ustedes fíjense algo. Que la propia ley, en el artículo 17, me establece: son insanablemente nulas y carecen de todo valor las siguientes cláusulas: vender, asegurar, transportar, comerciar, depositar cultivos, cosechas, animales con o con personas determinadas. Esperá, yo soy el arrendatario. Yo a vos te arrendé el campo, pero vos, que sos la parte dominante, se acabó el tema del individualismo, el dominio absoluto. Soy yo, arrendatario, que yo voy a contratar primero las semillas que yo voy a plantar para cosechar, los operarios para el trabajo, tanto de siembra como de cosecha, el transporte, ¿cómo lo voy a transportar? ¿A quién se lo voy a vender? Con lo cual, la cláusula que vos me ponés, que voy a tener que comprar tal semilla, que voy a tener que llamar a laborear la tierra a tales personas pertenecientes a tal cooperativa, transportar con tal empresa, comerciar y vender a tal, no puede estar establecido porque es una cláusula nula, de nulidad absoluta, y te lo está diciendo la norma, el 17. Contratar la ejecución de tareas rurales, cosecha, transporte, utilizar un sistema o elemento determinado para la cosecha o comercialización,
Como también insalvablemente nulas y carentes de todo valor, cláusulas que importen la prórroga de jurisdicción. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, y esto es lo que yo quería transmitir hoy como clase introductoria a los contratos, muchas veces, y en esto ya cuando hay algún conflicto entre las partes, ¿qué es lo primero que yo voy a tener que ver cuando un cliente me dice, doctor, mire, me están demandando por tal y tal cuestión? Por ejemplo, me están demandando a que le vendí porque dice que lo que le vendí no cumplía cabalmente con el contrato. Ustedes, hagan de cuenta que ya son abogados. ¿Qué es lo primero que van a ver ustedes de los elementos que les va a acompañar su cliente? Si en el contrato establece alguna jurisdicción en tu litigio. ¿Se refiere a la competencia territorial? ¿Y qué tiene que ver eso, Esteban? ¿Y quién más habló? Perdón que no alcancé a... Esteban. ¿Y quién más? ¿Maite también dijo algo, no? No hablé, pero iba a decir el contrato y sus cláusulas, o lo que estaba implícito en él. Lo primero que van a ver, muy bien Esteban y también Maite, a partir de ese contrato, perdón, ¿quién es el juez competente? Y acá en el contrato dice que en caso de conflicto entre las partes serán competentes los jueces de la ciudad de los jueces ordinarios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Perdón? ¿El contrato dónde se realizó? ¿Puede haber prórroga de competencia? Y si ustedes van al Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 1, en materia patrimonial, permite la prórroga de competencia. Perfecto. ¿Y dónde está Cava? ¿Está en la provincia de Buenos Aires, Cava? No, es otra jurisdicción, como si fuera otra provincia. Entonces, ya no estoy bien el tema de la prórroga de jurisdicción. Y además tengo que decir esto claramente. Perdón, doctor, el contrato lo suscribimos en Mar del Plata. Ambas partes tenemos domicilios en Mar del Plata. Quedó establecido que el domicilio fijado, y está reconocido el contrato, fijado entre las partes, son domicilios que se han constituido especialmente para este contrato. Y es más, algo que ustedes ya tienen que estar afilados. ¿Por qué? Está bien, doctor, a mí todavía me falta para llegar y recibirme. Chicos, el tiempo pasa. Fíjense que hace 2 años que estamos con toda esta situación de pandemia, que creíamos en diciembre, tocábamos el cielo con la mano. Ya está. Hoy, terrible la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de contagios. ¿A qué apunto? Y apunto a decirles, ojo, porque si yo el contrato lo suscribí en Mar del Plata, tenemos domicilio en Mar del Plata, y es más, a eso apuntaba, también puedo determinar un domicilio electrónico, porque eso yo lo que les quería decir a ustedes, que cuando sean profesionales, ya está vigente el tema de las presentaciones electrónicas y el expediente digital. Chicos, se acabó el papel, con lo cual en los contratos también va a estar estipulado un domicilio electrónico, porque es lo que se viene. Y ustedes, yo quiero que a ustedes nadie les deje esa opción de ir razonando y viendo qué me depara cuando me reciba. Y tengo que estar a la altura de las circunstancias. Perdón si insisto con esto, pero es una forma de hacerles ver a ustedes de a poquito, que algunos pueden estar muy próximos y otros no a recibirse, que nos cambió un poco las situaciones. Y fíjense ustedes que la Corte, en mayo del año pasado, plena pandemia, dijo, se acabó el expediente papel,
Hoy tenemos expediente digital. Ni les puedo asegurar los abogados y a nosotros mismos, funcionarios y magistrados, cómo tuvimos que adaptarnos rápidamente, porque el abogado es así. ¿Qué quiere el abogado? El papel. Yo quiero ver el papel. Bueno, lamentablemente, hoy me voy a tener que manejar con un expediente virtual. Con lo cual, a eso iba. En el contrato, aparte de un domicilio especial constituido para los efectos que hacen al contrato, también va a tener que haber un domicilio electrónico. Vuelvo. Contrato suscrito en Mar del Plata, con domicilio de las partes en Mar del Plata, con domicilio constituido en Mar del Plata, con domicilio electrónico en Mar del Plata, para tener efectos en Mar del Plata. ¿Por qué carancho a mí me hacen firmar un contrato donde establecemos que para el conflicto entre las partes va a ser juez competente el juez de la ciudad de Buenos Aires? Perdón, ¿qué voy a plantear ahí? Una excepción que es la primera que aparece en la normativa de excepciones. La excepción de incompetencia, porque me están sacando de mis jueces naturales. Por eso digo que también es importante lo de los contratos y demás por su interpretación, su aplicación, y porque me está uniendo a cuestiones que ya estamos sabiendo a partir de procesal, que es el tema de la competencia, que es distinto a la legislación, porque muchas veces dice, legislación y competencia, claro, se aplica la ley del lugar. No, perdón, una cosa es la ley aplicable y otra cosa es la jurisdicción, la competencia, que la jurisdicción hacia el género, la competencia particular. Yo competencia tengo para ser juez civil y comercial, pero jurisdicción únicamente en el Departamento Judicial de Mar del Plata y dentro de la jurisdicción del Juzgado Civil y Comercial número 15. ¿Se entiende? Entonces, esto hay que ir viendo y razonándolo el día de mañana. Lo primero que cuando viene un cliente, doctor, mire, tengo este juicio, ¿qué hacen ustedes? No, doctor, pero ¿sabe qué? Yo la verdad que no me acuerdo nada de derecho agrario, ni me voy a acordar. Bueno, pero esperá. Vos al cliente lo tenés que atender, tenés que darle el ABC. Pero después va a requerir de vos un estudio complementario para asesorar adecuadamente a tu cliente. ¿Y qué vas a hacer? Y lo primero que tengo que hacer es, perdón, los juzgados ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, no, perdón, acá hay un primer tema que es la competencia. Después me voy a fijar la interpretación y aplicación del contrato, pero se me está llevando a cabo una demanda ante un juez que para mí es incompetente, porque me está sacando de mi juez natural y el contrato se suscribió en Mar del Plata, domicilio de las partes Mar del Plata, especial en Mar del Plata, electrónico en Mar del Plata y para tener efectos en Mar del Plata, no en Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, lo primero, y a partir de la razonabilidad, entender que esa demanda que se me está entablando no corresponde a la jurisdicción donde me están haciendo intentar ir. Por eso tengo lo primero, que es las excepciones de previo y especial pronunciamiento, la de incompetencia. Y eso me lo marca claramente la ley, porque dice cláusulas o pactos en contrario, y que también va asociado a fraudes a la ley misma. ¿Por qué? Porque evidentemente, si el contrato se celebró en Mar del Plata para tener efectos en Mar del Plata, y vos me querés ir a una jurisdicción totalmente distinta, evidentemente, alguna cuestión impositiva o demás, vos querés, claro. Y esto saben por qué muchas veces se da, chicos, y con esto no lo voy a cansar más, porque hoy la verdad que me parece que abrumé con muchos datos. ¿Ustedes saben cuál es la tasa que se aplica en provincia de Buenos Aires? Por ejemplo, para un contrato, si hay un incumplimiento de contrato, ¿cuál es la tasa que se va a aplicar en la sentencia? O si hay un daños y perjuicios, ¿cuál es la cláusula de la tasa de interés que se aplica? No, pero imagino que es distinta de los
de los juzgados en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es Pues sí. pasiva. ¿Quién dijo? Yo, Lucía, ¿puede ser? Lucía, Sí. la tasa pasiva a secas. Hoy, es una particular, pero no me acuerdo. en Quédate este momento. tranquila, sí, pero está bueno porque... Me parecía dos que es cosas. pasiva, pero sí. Exacto, dos cosas. Esteban dice, no sé cuál es la tasa que se aplica, pero, y ahí usó la razonabilidad, evidentemente, si nos están llevando a capital, es porque en capital la tasa que se aplica es la tasa activa. A ver, podemos llamarnos Jacinto, pero no nos traten como Jacinto. ¿Por qué? ¿Por qué me llevas a otra jurisdicción? Porque en esa jurisdicción, cuando vayas a aplicar los intereses, la tasa que fija esa jurisdicción es mucho más alta que la que se fija en provincia de Buenos Aires. Y es la tasa activa del Banco de la Nación. En cambio acá, en provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, que seguimos el estandarte de la Suprema Corte, es la tasa pasiva. Y se le agregó tasa pasiva VIP, que es la que utilizamos por cajeros, todos los... Se eleva un poco más la tasa pasiva común. La tasa pasiva VIP es para darle un aliento un poco mayor. ¿Por qué? Porque la tasa pasiva, que a veces resulta escasa, pero por las circunstancias se va dando, es una tasa no muy alta. Entonces, ¿qué hace la parte demandada? Yo lo debo esto. ¿Y cuál es la tasa? La tasa pasiva. Ah, pero al año la tasa pasiva es tanto. Y bueno, no lo pago. En total, la tasa pasiva no es. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Dijo, perdón, vamos a agregarle un aditamento más para que esa tasa no deje al demandado con los bracitos en la cabecita esperando. No, que se vaya juntando. Total, no es mucho. Pongámosle la tasa pasiva VIP, que eleva la tasa común. Por supuesto, chicos, la tasa activa del Banco de la Nación es mucho más elevada que la tasa pasiva. Y con lo último, y termino, para que también tengan un conocimiento, ¿cómo se aplican los intereses? ¿Alguien sabe? Se me cortó, no entendí bien la pregunta, doctor. Claro, Disculpe. Esteban, el tema de la tasa. ¿Qué tasa voy a aplicar en algún caso? Por ejemplo, si yo tengo la ejecución de un pagaré. La tasa ¿Por qué? activa. ¿Por qué? Porque lo dice la ley de pagaré y letra de cambio. ¿Por qué, chicos? Fíjense ustedes y esto razónenlo para el día de mañana. Primero está la tasa que pactan las partes. 50% anual. Que por supuesto el juez podrá morigerarla en caso de que sea elevadísima. En segundo lugar, no hay ninguna tasa. Las partes no pactaron ninguna tasa. ¿Cuál va a ser la tasa a aplicar? La tasa legal. En este caso, un pagaré. Las partes en el pagaré no establecieron de común acuerdo la tasa a aplicar. No hay tasa establecida por las partes, no. Vamos a la tasa legal. Sí hay una tasa legal, la del decreto 5965/63. Y si no hay una tasa legal, la tasa judicial. Y en esto ha sido clara la Cámara Departamental, que ha dejado de lado los topes. La Cámara Departamental ya hace cosa de 5 o 6 años, tal vez más. Antes había topes. Por ejemplo, en las expensas, anualmente un 30%. Lo que es cobro de cuestiones que hacen a relaciones comerciales bancarias, el tope un 24%. Hasta que la Cámara de Mar del Plata, toda la sala, las 3, en pleno, dijeron, momento, los jueces no estamos para poner topes. Hay que ver cada caso concreto y real y aplicar la tasa
que respecto a ese contrato, a ese negocio, sea la conveniente. Y si en el caso la tasa que las partes pactaron resulta onerosa, al momento de la liquidación se podrá morigerar. Entonces, estas son cuestiones que hacen a los contratos, y por eso lo tengo que decir. Se acabaron las tasas. ¿En qué aspecto? Las tasas que me ponen topes. ¿Por qué? Porque los jueces no estamos para poner topes. Hoy por hoy, chicos, una tasa, ¿cuánto es lo que ustedes conocen o han visto de las tasas? Anualmente. ¿Alguno sabe? ¿Tiene algún crédito que le aplican alguna tasa? En el mío el 7,5. ¿Mensual? María. Anual, creo que es. Ah, no está pagando nada. No. Te explico por qué, María, porque hoy las tasas están dando vuelta en el 65 o 70%. Y vos me podés decir, pero es un disparate, anualmente es un disparate. ¿Y qué hacemos ahora que no tenemos topes? Perdón, nosotros cada vez que dictamos una sentencia en los casos ejecutivos de pagaré, cheque, lo que analizamos son las tasas de los distintos bancos y establecemos en el ámbito de Mar del Plata la tasa del Banco Nación es tanto, la tasa del Provincia es tanto, la tasa del Banco HSBC es tanto, y por lo menos hay que ponderar las tres tasas, si están en el 75, 80 y 65, la tasa de un 60% no parece elevada. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos en cuenta y razonamos son las tasas que hoy se están dando en el mercado, que de por sí, por supuesto, que pueden ser elevadas. Por eso, María Laura, olvídate, me asusté si era mensual, porque si es mensual tenés casi un 80 y pico % anual. Si es un 7,5 anual, date por sentada. ¿Está? Bueno, chicos, gracias por escuchar. Nos estamos viendo entonces, no el martes que viene, porque es 25 de mayo, sino el próximo. Esteban, quédate tranquilo, lee, ponete el libro al lado tuyo y lo vamos discutiendo todos los aspectos. Lo mismo para María Laura y Candela. Ustedes podrán después, chicas, preparar así lo mismo, ¿eh? No quiero ni que se pongan a estudiar, sino que lo razonen, tengan el libro y dicen, bueno, el contrato de aparcería es cuando una parte se obliga y lo vamos discutiendo. Y ambas, seguro que Candela, por ser aparcería agraria, lo va a hacer, analicen si el contrato de aparcería es un contrato de sociedad o es otra naturaleza que no una sociedad. ¿Está? Chicos, que tengan Bien. un muy buen fin de Profe, semana. Nos estamos viendo. entonces sería Esteban el primero, quedaría Esteban el primero con su parte, a mí el Vos el 8 y a 8. María Laura creo que es el 15, si no me 15. equivoco. Después vemos a Maite o a alguno más si quieren dar los accidentales. Faltaría capitalización de Hacienda, el de invernada y los accidentales. Y ya después, una vez que terminemos, hacemos un contrato entre todos, por ahí dividimos, tantos hacen, eso lo vamos a hacer una clase anterior a trabajarlo, por ahí los que estemos conectados. Hoy, por ejemplo, había 19, hoy hay 17. Dividimos, 8 hacen un arrendamiento y 8 hacen una parcería. Y lo vamos haciendo. Si nos lleva una clase, 2 clases, bien, porque yo lo que quiero es que el día de mañana ustedes se sienten adelante de un papel y puedan redactar un contrato y no tengan que ir a la librería y comprar uno preimpreso. ¿Por qué? Porque la labor del abogado no pasa por ahí. Pasa por el trabajo, el razonar, el ubicar bien las cláusulas y dar a nuestro cliente una satisfacción en cuanto a saber que hay un contrato que evidentemente está bien redactado. Chicos, nos vemos, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Chao, chicas.
Chao, chicos. Chao. Chau, chau. Chao, gracias, profe. Chao, nos vemos.